Buenos días a todos. Vamos a iniciar el panel Bases y Estrategias de la Competitividad. Vamos a intentar, a través de la experiencia de nuestros panelistas, conectar tres conceptos que son la competitividad, la sostenibilidad y la circularidad. Se los voy a presentar nuevamente. Contamos con, vamos a ir en orden, con Román Irurtia de la compañía Biofarma, médico veterinario, es máster en agronegocios y es gerente del área de rumiantes de la compañía Biofarma. Sabine Papendiek, licenciada en Ciencias Políticas, con especialización en Relaciones Internacionales, es magíster en Relaciones y Negociaciones Económicas Internacionales, socia gerente de Estrateco Consultores y coordinadora general del Programa Argentino de Carbono Neutro. Nos contactó y bueno, es un gusto para nosotros estar acá y contar un poco de lo que hacemos en base al lema que tenemos que hablar. A ver, ahí está. Les cuento más o menos, creo que todos conocen Biofarma. Biofarma es una empresa bien cordobesa, estamos bien afincados acá. Yo no soy cordobés por adopción, hace 20 años que estoy en la empresa, así que me siento más cordobés, vivo 2/3 partes de mi vida en esta tierra y pertenezco a esta empresa. Somos un grupo, es una empresa que está dividida en 3 módulos principalmente, pero bueno, es una empresa de 45 años en el sector que se dedica netamente a la nutrición animal. Abastecemos todas las áreas, todo lo que entra por la boca de los animales, los sistemas bien intensivos de producción animal de carne, tanto sea avicultura, de cerdos, de bovinos de carne y de leche, como también en el área de equinos. Tenemos también la Biofarma agropecuaria, la cual está integrada por lo que es la parte de la producción primaria. Tenemos campos de producción agrícola alrededor en el Córdoba Norte, en el Córdoba Centro, una unidad de producción de cerdos, una unidad de ganadería semi-intensiva y ganadería intensiva como el Senado. Y después, muy nueva, es la Biofarma Internacional, que es una empresa radicada en Panamá, la cual es un trader en donde comercializamos productos alrededor del mundo, tanto desde los productos elaborados nuestros hacia el mundo como de otras partes del mundo principalmente Centroamérica. Nuestra empresa, para contarle un poco de Biofarma, quiénes son, bueno, tenemos 5 plantas ubicadas principalmente en Córdoba y en Río Cuarto, y para contarle qué participación de mercado tenemos. Tenemos casi el 36% del mercado de rumiantes, abastecemos casi 600.000 cabezas por día en lo que es la parte de carne. Eso fue lo que abastecemos principalmente en un sector que ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Para que ustedes puedan entender, en la ganadería de carne intensiva, cuando yo comencé en la empresa, de los 13 millones de cabezas que se faenaban, solamente 1 millón de cabezas provenían del sector intensivo de producción de carne. Hoy casi el 60% proviene de los confinadores o del engorda corral. Tenemos una participación del 42% del mercado porcino, un 25% del mercado equino, que es un mercado de amplio crecimiento. También es un área muy nueva para Biofarma, habrá comenzado hace 5 o 6 años atrás, y hay un ámbito muy completo en la parte de la nutrición, del equino de deporte como el equino de compañía. Y en el mercado avícola tenemos una participación del 10%. Comercializamos aproximadamente unas 15.000 toneladas por mes de productos, es decir, entran 15.000 toneladas de insumos, los cuales nosotros damos un proceso, una elaboración, y lo hacemos llegar a toda la parte de la Argentina, como también a nuestros países limítrofes y a Centroamérica. Y bueno, y tenemos la fortaleza más grande, que son un servicio técnico. Tenemos 60 técnicos comerciales alrededor de toda la Argentina, lo cual le damos servicio continuo a todos nuestros clientes. Y el Field Lab, que es el centro, digamos, es nuestro laboratorio, lo cual todos los insumos que nosotros para elaborar nuestros productos ingresan, se analizan y después se vuelve a analizar con productos elaborados. Esta es la radicación, digamos, en donde estamos en la Argentina. Estamos en la punta de la Argentina, desde la Patagonia hasta el norte, con 23 puntos de distribución, y estamos trabajando muy fuertemente en el mercado exportador. Queremos que cada vez sea una porción mucho más grande de nuestro mercado, y a pesar de las incongruencias que pasa en la economía de la Argentina en estos últimos 20 años, pero hoy estamos muy afincados en lo que es Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, estamos entrando en Brasil y todo lo que es Centroamérica con la Biofarma Internacional. Déjenme contarles, ahí, creo que no se mueve, ahí está. Vamos a contar a ver qué estrategia de competitividad nosotros creamos en base a lo que es la parte de Biofarma agropecuaria. Hoy voy a hablarles del CENAB. El CENAB es el Centro Experimental de Nutrición Animal Biofarma.
Para contarles un poco de esto, es un centro, es un feedlot experimental que nació con esa idea hace 5 años atrás y está ubicado en Jesús María, a 17 kilómetros de Jesús María, y nació con la idea principalmente de la investigación. Lo que nosotros veíamos en el sector nuestro, que copiábamos mucho de lo que pasaba en Estados Unidos. La tecnología venía de Estados Unidos, venía de Australia, de Brasil, que eran sistemas productivos totalmente diferentes a lo que nosotros hacíamos en la Argentina. Entonces Biofarma quería devolver parte de lo que nosotros habíamos tenido de nuestros productores, nuestros clientes, con información e investigación que la hacíamos acá, que le íbamos a hacer nosotros en Córdoba y empezar a desarrollar esa información. Por eso mismo nació Biofarma, el CENAB, con la investigación. Y tiene 3 pilares. Después tuvimos que hacer una parte comercial de productiva, porque teníamos que darle escala para darle una sustentabilidad económica a esa investigación, porque si no, la investigación de por sí sola no se paga, con un feedlot de casi 18.000 cabezas, que ahora voy a escribir. Y el otro pilar mucho más importante fue la capacitación. Nosotros vemos que hay una gran demanda de capacitación en todos estos sistemas intensivos y nosotros necesitamos, a partir de talleres, de intercambios, de pasantías, de estudiantes que vienen, damos mucha capacitación y formación principalmente a nuestros clientes, a los operarios, como también a los estudiantes de último grado. Les cuento más o menos del feedlot comercial. El feedlot comercial tiene unas 18.000 cabezas, como le dije, está radicado a 17 kilómetros de Sinzacate, tiene 100 corrales, se rotan casi 60.000 cabezas al año, en 3 ciclos de 3,3, 3,5 ciclos, y se distribuyen por día 250 toneladas de ración, en donde el 70% de esa ración está compuesta por maíz. Algo muy importante, bueno, es un feedlot realmente muy bien diseñado, se pensó de una forma diferente, nosotros teníamos mucha experiencia de atender a nuestros clientes y fuimos copiando cosas de viaje en el exterior, como lo que habíamos visto acá, para hacer un feedlot realmente industrial, que sea realmente viable económicamente y sea lo más eficiente posible desde el punto del proceso productivo. Acá, aparte de algunas de las fotos, bueno, tenemos mixes estacionarios, tenemos un buen sistema de manga para poder trabajar tanto en la parte experimental como en la manga de la izquierda, que tiene 28 corrales independientes, como en la parte después de manejo de la parte comercial. Son todos corrales bien diseñados, hechos con los desguaces de los caños petroleros, y tenemos lo que sería la cocina, la parte central del feedlot, que es la playa de comida, también diseñada para sacar el mayor aprovechamiento y proceso. ¿En dónde nosotros tuvimos que empezar a pensar cómo podemos darle una estrategia de competitividad relacionada a la sustentabilidad en este feedlot? Como bien le dije, el 70% de las raciones que nosotros distribuimos tienen maíz. Una de las cosas que nosotros sabemos que el maíz uno le puede sacar mucho mayor aprovechamiento. De digestibilidad depende del tipo de procesamiento que se haga. Para que tengan una idea, de las 45.000 toneladas de maíz que nosotros usamos por año, que mucho de ese maíz, le diría el 80 o 90% nos lo autoproducimos nosotros, casi 10.000 toneladas son maíz húmedo. El resto, 12.000 toneladas de maíz seco y después enrolado a vapor, que es una tecnología totalmente no conocida en la Argentina, pero muy conocida en Estados Unidos. Hay muchas plantas de steam flake en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se paga ese tipo de proceso para sacarle una mayor ventaja, aprovechamiento de ese maíz. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el maíz tiene un valor unitario muy caro y la energía es muy económica. Entonces en Estados Unidos era muy común conocerlo. Cuando empezamos nosotros a pensar, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para nosotros traer este tipo de tecnología para hacer steam flake? Porque, ojo, traer steam flake en la Argentina era muy difícil. Acá lo que nosotros tenemos es un maíz que es mucho más económico, pero la energía es mucho más cara para llevarla a cabo. Entonces empezamos a ver que muchos, a lo mejor otras unidades productivas, por los planes renovar, como venían hablando antes, se instalaron los biodigestores. Y empezamos a pensar, ¿por qué no poner un biodigestor, generar biogás y con ese biogás darle esa energía de costo muy barato y casi cero para alimentar esa cocinadora de steam flake? Cuando empezamos a decir, bueno, pero esto es viable económicamente, porque como bien decía, uno puede ser sustentable, puede pensar en ecología, pero si esto no se monetiza es muy difícil llevarlo a cabo, porque nadie quiere invertir para no tener una retribución. Empezamos a estudiar qué es lo que pasaba con los trabajos de investigación que había en el extranjero, y decían que a lo mejor el partido seco es lo que usa, le diría, el 90% de los feedlots de la Argentina, es muy común. Sabíamos que el maíz húmedo, en base a la investigación que habíamos hecho, tenía un 7% más de aprovechamiento cuando se aplicaba dentro de una ración. Y en el rolado a vapor era casi igual al maíz húmedo, también un 7%. Entonces ustedes dicen, pero ¿para qué se metieron en el problema de hacer un biodigestor y no armaron directamente todo maíz húmedo? Es casi inviable. Ustedes, como saben, el maíz húmedo se hace en una época del año, es muy precisa, tiene ventajas agronómicas, muchas ventajas nutricionales,
pero también es inviable cuando usas 45.000 toneladas año de maíz. Tenés que tener, no sé, miles de búnker, en eso hay merma y además tenés un costo financiero muy grande. La opción de rolado a vapor es la opción indicada para poder sacar el mayor provecho del maíz y ser mucho más eficiente. Y ahí fue cuando empezamos a pensar en un biodigestor, en hacer una inversión muy grande de aplicar un biodigestor y decir, bueno, pero ¿cómo vamos a alimentar? ¿Cuál va a ser el sustrato que va a alimentar ese biodigestor? Tiene que ser algo económico, porque lo que el biodigestor nos permitía era tener el biogás, ese gas necesario para hacer funcionar la cocinadora, es decir, la roladora, la cual vos la activás con una caldera. El biodigestor, bueno, decir, bueno, ¿con qué lo podemos alimentar? Lo más fácil es con las excretas bovinas. No había mucha referencia en la Argentina de cómo funcionaba un biodigestor con excretas bovinas de la línea de carne, digamos, de la producción de carne. Entonces, los ingenieros que a lo mejor nos enseñaron a diseñar esto decían, nosotros no sabemos cómo funciona con la porcinaza, a lo mejor con efluentes más líquidos, pero no con efluentes secos. Bueno, a pesar de todo, la dirección general siguió avanzando. Y bueno, y desarrollamos este biodigestor para hacerlo funcionar netamente con las bostas y las excretas que nosotros recolectábamos en nuestros corrales. Como bien le digo, para que tengan una idea, nosotros en nuestro filón de 18.000 cabezas, un animal bostea aproximadamente entre 1,5 kg y 2 kilos de bosta por día. Nosotros necesitamos para nuestro biodigestor alimentarlo con aproximadamente entre 7 y 11 toneladas de bosta por día. Es decir, que casi el 30% de lo que bostean nuestros animales iba a ir a alimentar a nuestro biodigestor. A un costo casi mínimo, porque ese sustrato no es ni silo de maíz, ni a lo mejor ningún permeado, ni algún tipo de otro residuo que había que trasladarlo, lo teníamos mucho más cerca. Pero a veces te dicen, no, bueno, pero sí, tenía un costo de acarreo de esa bosta. Es real, pero en los feedlots, los que todos conocen, siempre hay un costo de acarreo, porque una vez al año, 2 veces al año, vos lo que bostean los animales los tenés que sacar de los corrales, porque si no después tenés complicaciones en la parte productiva. Es decir, que ese costo estaba totalmente compensaba, pero teníamos ese sustrato mucho más barato que no iba a alimentar el biodigestor. Con ese biodigestor íbamos a alimentar con biogás la caldera y con la caldera le íbamos a dar funcionamiento a la roladora y de esa forma ser mucho más rentable, mucho más eficiente en nuestras raciones. Y dicen, bueno, pero todo el biogás que ustedes producen, ¿lo utilizan para la caldera? No, el 70% del biogás que hoy estamos produciendo lo utilizamos para hacer funcionar la caldera y producir unas 80 toneladas por día de rolado a vapor, que es lo que hoy nos ingresa en las raciones. El resto de ese biogás va a ir a alimentar un conversor eléctrico, en lo cual esa electricidad también la usamos para hacer funcionar un pivot de riego que nos permite regar las 150 hectáreas alrededor del filo en la cual producimos maíz o para picado de, tanto sea para grano como para picado de maíz. Ahí vamos un poco más rápido. Ahí ya cortamos. Pero bueno, esto, cuando ayer hablando con Gonzalo decimos, bueno, ¿cómo lo apuntamos? ¿Y cuáles fueron las ventajas competitivas de aplicar un rolado de vapor en donde nos permitía tener un proceso tecnológico sobre grano de maíz que nos iba a permitir ahorrar un 8% a la digestión de nuestras raciones con un costo que iba a ser casi cero de sustrato? Si esto mismo lo quería hacer con energías convencionales como el gas licuado de petróleo que se hace en Estados Unidos, era inviable hacerlo económicamente en la Argentina. Nosotros con el sustrato, con los excrementos, los podemos hacer. Esto nos permite ahorrar aproximadamente al año, con el tipo de rotación que tenemos de animales, unas 3.500 toneladas de ración seca, de las cuales 2.500 toneladas de esas son maíz, las otras 1.000 toneladas son resto de los componentes de las raciones. Quiere decir que ahí está la monetización. Una vez nosotros hacemos la inversión inicial, que fue bastante grande para poner un biodigestor, esa inversión nos permitió recuperarla en 2 años y medio. Y en los próximos años y realmente estamos teniendo un rédito extra de la inversión que generamos. Es muy importante la generación distribuida, como ya hablaron, porque nosotros parte de esa energía lo utilizamos, como decimos, lo usamos para riego, lo usamos para a lo mejor para las demandas que tenemos en nuestro feedlot, y bueno, y los excedentes en algún momento estamos pensando también aplicarlo en la red nacional, en el caso que eso, la monetización o el pago de esa energía eléctrica sea rentable. Creo que solamente para cerrar, decir, bueno, es una empresa así, digamos, ¿tiene triple impacto? Sí, tenemos un impacto social. Este feedlot hace trabajar a 50 personas en formas directas todos los días. Rotamos casi 60.000 cabezas al año, en las cuales somos mucho más competitivos al resto del otro feedlot porque somos más eficientes por el tipo de proceso que le damos al maíz. Y por otro lado también somos sustentables porque ese 30-40% de bostas que bostean nuestros animales todos los días alrededor del año, las recuperamos, convertimos en biogás y entra en el proceso del biodigestor. Ahora
Bueno, ahora sí. La segunda opción, bueno, la idea primeramente agradecer la participación del programa y un poco acá empezar a hacer con la presentación de qué es el Programa Argentino de Carbono Neutro, pero tomando un poco lo que previamente fueron exponiendo los diferentes expositores, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso climático, el cual a nivel privado o a nivel público tenemos que abordar con una trayectoria de emisiones y una trayectoria necesaria de inversiones, y frente a esto el sector productivo se encuentra obviamente con determinados compromisos. Frente a estos compromisos, que los estuvimos enumerando previamente, es que la cuestión es, los entendimos, los tenemos que aplicar, ahora ¿cómo se hace? ¿No? Porque todos nos dijeron que tenemos que reducir, todos nos dijeron que tenemos que mitigar o adaptarnos a este cambio climático, pero obviamente el desafío es enorme. Entonces, frente a este nuevo desafío es que el sector productivo se acerca a las principales bolsas de cereales y de comercios del país, a la Bolsa de Córdoba, a la Bolsa de Entre Ríos, de Santa Fe, de Rosario, de Chaco, de Bahía y de Buenos Aires, y plantea la necesidad de crear un ecosistema en el cual el sector productivo, que sabe cómo producimos determinados agroalimentos y bioenergías en la República Argentina, empezamos a generar herramientas para que la implementación de la mitigación y la adaptación sea más sencilla, sea más fácil. Entonces se crea este ecosistema, que es un ecosistema privado, pero que tiene una amplia sinergia con el sector público, que es el Programa Argentino de Carbono Neutro, ¿sí? Que es una iniciativa sin fines de lucro, y ahora vamos a intentar repasar qué es lo que busca hacer y cuáles son los objetivos a través de la implementación de mesas sectoriales. ¿Por qué mesas sectoriales? Y ahí tomo un concepto que fue previamente expuesto, que es ese alcance 3, ¿sí? En donde nosotros tenemos que trabajar sobre una huella de carbono de un producto, porque ese es un atributo diferencial de este producto, pero en el cual yo no voy a tener que trabajar solamente particular o individualmente, sino que voy a tener que trabajar con mi cadena de valor. Y eso es lo más complejo, porque no lo tengo que hacer yo, lo tengo que hacer con la gran cantidad de productores que están dentro de mi cadena de suministro, con mis proveedores de insumos, con la logística, con el acopio, con las plantas y después obviamente con la exportación. Esa trazabilidad de información es hoy por hoy una de las tareas y los desafíos más importantes que tenemos en la agroindustria, sea para el atributo de huella de carbono, sea para cualquier otro atributo medioambiental o social que tengamos que abordar con un montón de regulaciones que hoy se estuvieron exponiendo en las diferentes diapositivas, como puede ser deforestación, como puede ser materia social, laboral, derechos humanos, todos atributos que hacen al producto que nosotros hoy por hoy estamos produciendo y comercializando. En ese sentido, el programa lo que busca es crear un ecosistema donde toda esa cadena de valor nos encontremos y tengamos un compromiso conjunto. Y ahí digo, no voy a trabajar solamente con mis proveedores o con mi acopio, voy a trabajar también con, productores y proveedores. Ahí yo creo que es un distintivo del programa, ¿sí? Quienes me proveen a mí diferentes insumos, tanto sea, digamos, todo lo que recorre ese análisis de ciclo de vida de ese producto en su unidad funcional, como es la unidad que va a ser analizada. Por eso es que en las mesas sectoriales trabajan con el sector productivo y con la ciencia y técnica. Nosotros siempre decimos que el sector productivo desafiamos a la ciencia y técnica, y acá hay varios de los consultores que nos han acompañado, en donde, como nosotros estamos desde el sector productivo y sabemos cómo producimos y qué información disponemos, porque acuérdense que todo esto son datos de actividad, nosotros vamos a desafiar a la ciencia y técnica, decirle, yo ese dato, como me lo estás pidiendo, en la unidad que me lo estás pidiendo, yo no lo tengo. Entonces, la ciencia y técnica vamos a tener que construir con el sector productivo cómo es que yo dispongo de esa información, directa o indirectamente, porque todos los datos de actividad se van a multiplicar por factores de emisión para obtener, en última instancia, lo que es el carbono equivalente, ¿sí? Y ahí, lo importante de trabajar con datos de actividad propio es que lo que nosotros queremos tener es la mejor nota, el mejor valor resultante. No nos sirve trabajar con valores por defecto, que es lo que muchas regulaciones hoy por hoy en acceso a mercados establecen. Bueno, si vos no disponés de información, yo te presento un perfecto anexo, y algunos me van a entender, el anexo 5, por ejemplo, de la Directiva de Energías Renovables, donde mágicamente aparece un número y dicen, vos no lo tenés, tu atributo es de tanto. Ahora, con ese atributo, vos no accedes a mercado, ¿sí?
Entonces nuestro producto deja de tener el valor real de esas buenas prácticas que, como decía Leticia, nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Ahora tenemos que empezar a medirlas, a estimarlas, ¿sí? Con valores propios de actividad. Y ahí vamos de vuelta a nuestra cadena de provisión. Por eso los casos testigos en las mesas sectoriales del programa son sumamente importantes y a su vez también los casos validadores. Dentro de esa mesa sectorial, lo que nosotros necesitamos es la mayor participación. Nosotros estamos, como lo contaba Natalia previamente, muy contentos de una mesa porcina con 30 productores que se han comprometido de hacer este desafío conjunto, productores que son competitivos entre sí. O sea, eso es lo más interesante, y que trabajan conjuntamente durante 9 meses para generar la mejor herramienta posible. Una herramienta que después se disponibiliza gratuitamente. Cualquiera de ustedes que quiere cualquiera de las herramientas del programa puede solicitarlas y de manera gratuita puede implementarlas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que una mesa sectorial obtiene? Es su calculador, que es como lo que todo el mundo quiere, porque todo el mundo quiere tener ese dato cuantitativo, ¿sí? Que está alineado a un estándar internacional. Muchas veces acá se mencionó, no sirve calcular al estilo argentino, necesitamos calcular en función a estándares internacionales porque es lo que nos reconocen nuestros diferentes grupos de interés, ¿sí? Tenemos que considerar, como bien se mencionaba, al sistema financiero, a la comunidad, a los mercados externos, a entidades regulatorias, a nuestros pares, a nuestra propia cadena, ¿sí? Y tenemos obviamente ese calculador que es una planilla Excel con una guía de usuario, que es el manual de cálculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que esto ustedes lo puedan implementar solos, que no tengan la necesidad de tener a alguien adicionalmente que los acompañe, porque obviamente eso significa un sobrecosto y lo que se nos ha planteado como escenario es que no tenemos dinero, ¿verdad? Entonces vamos a intentar hacerlo lo más accesible posible. Y después existe otra herramienta que se genera en las mesas, que muchas veces es la que nos dejan un poco de lado, pero los que estamos en esto hace bastante, hace ya más de 5 años, decimos en sí, es la herramienta que tenemos que mirar, que es el Manual de Buenas Prácticas Ambientales. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo el número, ¿qué hago con el número? ¿Cómo puedo yo empezar a implementar diferentes acciones para mitigarlo, para reducir ese impacto? Y eso está listado en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales, que está alineado a otros estándares de comunicación y de reporte, como son, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas o lo que son los indicadores de triple desempeño, que es GRI, que ustedes lo pueden ver en diferentes reportes de sus proveedores o de sus clientes o de sus pares. Nosotros de ese sentido ya tenemos las herramientas de oleaginosas que incluyen productos tanto de soja como de girasol, de maíz y de sorgo, de trigo, de lo que es la mesa de lácteos que ha tenido una última actualización. Todas estas herramientas requieren una actualización constante, principalmente por todas las mejoras que hay en los procesos productivos que ustedes implementan y a su vez también por los factores de emisión que obviamente también se van actualizando en medida que se actualiza la ciencia. Y después tenemos lo que es el manual de cebada y próximo lanzamiento, el 27 de noviembre, de lo que son las herramientas de porcinos. Este universo alcanza aproximadamente 30 unidades funcionales, que son 30 productos. ¿Por qué? Porque no es que yo estoy haciendo la contabilidad de un predio o la contabilidad de una empresa. Yo estoy haciendo producto por producto para que ese producto específico tenga su atributo correspondiente respecto a CO2 equivalente. Entonces, habíamos mencionado, por ejemplo, Burlanda. Burlanda es una de las unidades funcionales analizadas, pero también lo es una latita de cerveza, también lo es un paquete de fideos, también lo es un kilogramo de porcino puesto en tranquera, ¿sí? Y otra cuestión que no es menor es que acá se estuvo hablando de cuáles son los incentivos, ¿sí? Entonces, ¿por qué son tan importantes los incentivos? Porque nosotros tenemos muy claro el objetivo que tenemos y esto debe ser sustentable, con lo cual debe ser socialmente, económicamente y ambientalmente sustentable. Y desde el punto de vista económico y social y ambiental, nuestra interrelación con los diferentes grupos de interés, hay un punto que hoy no se ha levantado, pero que también es muy importante como incentivo, que es lo comunicacional. Nosotros como sector tenemos que salir a contar más lo bien que estamos haciendo las cosas. Entonces, desde el programa, todas nuestras empresas miembros participan
con un sello de membresía. Y ahí vuelvo a señalar lo que es el caso de las tres niñas y me es muy grato ver que la mayoría de las exposiciones en esta jornada son miembros del Programa Argentino de Carbono Neutro. Si ustedes hoy por hoy agarran un sallé de las tres niñas, se van a encontrar que está el logo del programa aplicado sobre esa leche. ¿Por qué? Porque Adecoagro es miembro del Programa Argentino de Carbono Neutro y ha participado en el marco de la Mesa Láctea colaborando para el desarrollo de las herramientas. Contar qué estamos haciendo, más allá de contar el número, es muy importante. Ahora también el programa reconoce que si uno quiere caminar hacia el número y caminar hacia la mitigación, nosotros trabajamos con los organismos de verificación, que siempre deben ser terceros independientes. En tanto nosotros generamos las herramientas, nosotros no certificamos, pero sí lo hace Control Union, Intertech, SGS y TÜV, con los cuales nosotros trabajamos y es lo que nos permite una comunicación objetiva con nuestros grupos de interés. Acá, todos los que conforman el Programa Argentino de Carbono Neutro, todos los que están haciendo un enorme, apoyo y desafío y trabajo conjunto desde lo técnico y desde lo económico. Recuerden que esto es una iniciativa sin fines de lucro y que se financia gracias al aporte que hacen las bolsas y que hacen obviamente las empresas miembros, y a su vez también el programa es un promotor de grupos técnicos de investigación. ¿Por qué? Porque cada mesa contrata un grupo consultor, ¿sí?, para que empezar a generar grupos de trabajo locales específicos en lo que es huella de carbono, y por ejemplo uno de ellos ha sido el INTI y el INTA, que nos ha acompañado en varios de los desarrollos. Ahora bien, sigue esto, ¿no? Nosotros le hemos contado cuáles son las mesas que están, ahora las mesas que se están convocando. Si bien el espacio está para cualquier mesa que se quiera implementar, hoy por hoy estamos muy próximos a implementar la mesa de crucíferas para lo que es colza, carinata y camelina. Obviamente son cultivos bioenergéticos que tienen un requerimiento en acceso a mercados, tener este atributo de huella de carbono incorporada. Obviamente la mesa de carne vacuna, ¿sí?, esos ejercicios que han hecho algunos frigoríficos que se puedan replicar en la totalidad de los establecimientos ganaderos, y también lo que es la mesa algodonera, que también tiene una atracción a través de lo que es la industria textil muy importante. Así que bueno, esto para ser muy resumida en tiempo, muchísimas gracias y a disposición. Hola, hola. Perfecto. Bueno, buen día a todos. Me tocó último, así que voy a ser muy breve. Deben tener hambre. Bueno, soy Pablo Leguizamón, ya me han presentado. La idea es contarles un poco cómo estamos trabajando desde Bayer en iniciativas de sustentabilidad y cómo estamos intentando construir modelos comerciales que puedan agregarle valor a toda la cadena agroindustrial en muchos de los temas que se estuvieron charlando hoy. Así que, bueno, voy a ir avanzando. Primero quería empezar contándoles, y creo que va a complementar mucho la mirada de varios de los que estuvieron exponiendo, pero acá tenemos un ejemplo bien claro de cómo se conecta la sustentabilidad con la visión de una compañía multinacional, ¿no? Fíjense que esto se reformuló a inicios de este año y siempre desde Bayer y muchas de las compañías del agro se hablaba o se venía hablando en los últimos años de cómo producimos más con menos, ¿no? Es como una gran frase que se viene usando. Pero ahora lo que estamos hablando es de producir más, porque realmente para el 2050 vamos a necesitar un 50% más de alimentos, pero cómo también acompañamos cuidando, restaurando la naturaleza, ¿no? Entonces ahí, cuando hablamos de restaurar la naturaleza, no queda en un concepto etéreo, sino que realmente trabajamos sobre indicadores de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se habló mucho de huella de carbono, de impacto ambiental de los productos químicos y de mejora en el uso del agua en los cultivos. Entonces, tenemos bien concretamente y medimos año a año qué es lo que estamos haciendo. Y por último, introducimos el concepto de escalar la agricultura regenerativa, donde ya no hablamos de acompañar al productor en cómo se produce más, sino cómo además cuidamos la biodiversidad, cuidamos el agua, mitigamos el impacto del cambio climático
con emisiones y con secuestro de carbono, y tomamos una mirada mucho más holística de la producción, de los sistemas de producción, ¿sí? Y de eso vamos a estar, o voy a estar hablando en los próximos minutos, de cómo acompañamos a los productores y cómo generamos valor económico a través de estas iniciativas, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de colocar al productor, colocar a la industria, empezar a desarrollar nuevos negocios, nos encontramos y tratar de incluir a la agricultura en los mercados de carbono de diferentes maneras, nos encontramos con tres grandes desafíos. Y en parte también es por lo que estoy acá y por lo que Rodolfo y Leticia me han invitado, ¿no? Que estamos trabajando muy cerca. Pero el primero es la ciencia aplicada a la agricultura. Hay mucho por desarrollar. Creo que nadie lo dijo, o no lo escuché al menos, pero en lo que es mercados de carbono hoy la agricultura es menos del 1% de los créditos, no existe prácticamente. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por desarrollar y la ciencia, instituciones como el INTA, como el INTI son fundamentales para todo lo que se viene y todo lo que tenemos que hacer. Entonces ese es el primer gran desafío con el que nos encontramos. El segundo es que el productor compre el modelo nuevo, que empecemos a incluir cultivos de, bueno, ahora vamos a hablar un poco más, pero empecemos a incluir cultivos de cobertura en donde no se hacía, fertilización variable, empecemos a medir el suelo. Hay muchos elementos que se pueden ir agregando a la producción para ser más sustentables. Y por último, mercados. ¿Cómo desarrollamos mercados? ¿Cómo generamos mercados? ¿Cómo agregamos valor a lo largo de toda la cadena con productos, con créditos, con diferentes elementos? Bueno, cuando hablamos de ciencia, entonces, lo que propusimos desde Bayer hace ya 3 años es generar un ecosistema técnico tanto en Brasil como en Argentina, donde estamos trabajando con muchas instituciones. Bueno, ahí están todas, son 47 investigadores. Bueno, Rodolfo, por ejemplo, es uno de ellos. Son 19 instituciones donde desarrollamos conocimiento, co-creamos y todo de una manera transparente que nos permita también generar credibilidad en el mercado, no que Bayer está desarrollando algo solo, sino que realmente estamos trabajando con científicos referentes en cada una de las temáticas que tenemos y que nos atañen. Y esto no es simplemente generar conocimiento, sino que es ciencia aplicada para luego desarrollar tecnología que nos permita destrabar nuevos mercados. Y entonces ahí, y ya voy avanzando a la siguiente, ahí es donde creo que tenemos un ejemplo destacable y un caso de éxito muy importante entre Bayer, el INTA, en este caso el INTI, donde realmente generamos soluciones para, como dice ahí arriba, para productores, para industria y para la sociedad en una colaboración público-privada. Acá pusimos algunos ejemplos de en qué estamos trabajando para poder acelerar, para poder escalar y para poder destrabar lo que son modelos de negocio basados en mercado, ¿no? Hablamos del muestreo de carbono en el suelo. Hay muchas discusiones con las certificadoras internacionales de cómo debe muestrearse el carbono en el suelo. Hablamos de cómo cuantificar el carbono en el suelo y cómo tener metodologías de análisis en laboratorio que sean más escalables, que sean más baratas, que traer más tecnología. Cómo predecimos de una mejor manera las reservas de carbono en el suelo desde un punto de partida y luego de una serie de prácticas. Y el elemento que creo que más foco estamos haciendo durante los últimos meses, que es el desarrollo de calculadoras de huella de carbono específicas para la realidad que tenemos en el país, en Argentina, en diferentes cultivos, y que de alguna manera también nos permita destrabar nuevos negocios y nuevos modelos. Y entonces, estos son todos elementos que estamos de alguna manera desarrollando, muchos de ellos con el INTA, y que la verdad que nos debería dar orgullo a todos de todo lo que se viene construyendo. Saliendo de la ciencia, metiéndonos en lo que es programas comerciales por así decirlo, porque en realidad son ofertas que nosotros trabajamos colaborativamente con productores y con distintos actores de la industria. Por un lado, tenemos un programa que es Procarbono, como bien dice ahí, donde nuestro foco es implementar prácticas regenerativas con productores que nos permitan secuestrar más carbono y reducir las emisiones. No voy a entrar en detalle de todas las prácticas que estamos recomendando con los productores, sí lo que quiero que sepan es que es un programa de 3 años
que lo estamos terminando el año que viene. Estamos trabajando con 165 productores, implementando toda esta serie de prácticas, midiendo la huella de carbono todos los años, midiendo el carbono en el suelo al inicio y luego de los 3 años. Y nuestro modelo comercial o el modelo que estamos tratando de acompañar acá al productor justamente es el diferencial de carbono que se genere, poder convertirlo en un crédito y poder monetizarlo. O sea que en paralelo con todo esto que estamos haciendo con los productores, también lo que estamos haciendo es trabajar con Verra y con las certificadoras para presentar el proyecto de crédito y para poder avanzar. Y realmente esto lo estamos haciendo como una prueba piloto, un aprendizaje, porque como les decía, agricultura todavía falta bastante para ingresar masivamente a los mercados y a los créditos de carbono. Pero realmente creíamos, tanto en Brasil como en Argentina, como en Estados Unidos, estamos trabajando en las mismas 3 direcciones. En Estados Unidos el mercado está un poco más avanzado, ya se han emitido los primeros créditos desde Bayer. En Argentina y Brasil todavía un poco más atrasados. También la realidad es que la línea de base nuestra es mucho más alta. La siembra directa, como hoy se dijo, es más del 90%. Hay algunas de estas prácticas que ya son normales en los productores y eso hace que la vara se eleve. Pero bueno, no es imposible y es uno de los caminos que estamos tomando, que lo llamamos remoción básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos estos modelos? Y por otro lado, se habló mucho del alcance 3, del Scope 3, lo que diseñamos el año pasado, lo lanzamos en Brasil, lo trajimos a Argentina este año, es una solución que está focalizada en la industria, donde tratamos de ayudar a distintas industrias y a distintas compañías en la descarbonización de su cadena. Y cuando hablamos de algunos tipos de empresas específicos, como pueden ser los traders o pueden ser empresas de alimentos, vemos que casi el 80% de sus emisiones están en el campo, están en los productores. Entonces tenemos mucho valor para aportar midiendo y reduciendo la huella de carbono en el campo, tranqueras adentro, y eso es lo que estamos tratando de hacer acá. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el objetivo? A través de digitalización, a través de herramientas, a través de ciencia, todo lo que les contaba, poder acompañar al productor y que no solo produzca un commodity, sino que le dé trazabilidad, que le agregue datos, que le agregue medición de indicadores de impacto ambiental como la huella de carbono, y que eso realmente tenga un precio diferencial en el mercado, acompañado por, obviamente, la industria, que principalmente a nivel masivo y escalable son los traders, ¿no? Por supuesto. Entonces, la jornada que ven acá está construida dentro de una plataforma. Esto es algo que voy a recalcar. Sin digitalización es inviable trabajar en estas escalas. Entonces, la ciencia, todo lo que desarrollamos, vuelvo a insistir, lo tenemos que transformar en tecnología, lo tenemos que llevar a una plataforma y poder trabajar entonces con los productores en identificar los lotes donde están produciendo, poder hacer una validación socioambiental. No voy a entrar acá en discusiones de la Unión Europea, de lo que son las regulaciones que se vienen, pero estamos preparando a los productores también para las regulaciones que vienen. Cómo tomamos toda la información del campo, todo lo que cómo se produce, qué insumos se usan, fertilizantes, agua, energía. Todas las operaciones se digitalizan a través de plataformas y de manera manual, o sea, hoy es semiautomático. Medimos, auditamos a través de un tercero, esto es importante, y generamos condiciones diferenciales. Tengo 3 ejemplos para contarles y no aburrirlos, y ya vamos terminando. Con Viterra, por un lado, estamos trabajando en soja. Prácticamente llevamos 1 millón de hectáreas medidas con este sistema. Estamos desarrollando un producto nuevo en el mundo que no existe, que es una soja, como puede ser una soja EPA o una soja 2BS, una soja carbono, donde tenemos un impacto de carbono menor, una huella de carbono menor, y posicionándolo principalmente en la Unión Europea como mercado. Y el productor ya está recibiendo un precio diferencial si transcurre todo este circuito que estamos contando acá. Por otro lado, con FIO estamos trabajando también un corredor, un trader, estamos trabajando en cultivos de especialidades, en el mismo concepto, así que también en arveja, lenteja, poroto, varios cultivos con el mismo fin, con el mismo objetivo. Internamente, como tercer ejemplo dentro de Bayer,
nuestra producción de maíz, que después termina en una bolsa de Decalb, en una bolsa de La Tijereta, también la estamos trazando, también estamos empezando a monitorear el impacto ambiental, la medición de huella de carbono, y yendo hacia un producto que también podamos demostrar desde el inicio de qué manera se está haciendo. Entonces, ¿qué les vengo a contar? ¿O qué les vine a contar? Que esto es una realidad, digamos. Hablamos mucho, se habló mucho de la teoría, de lo que se discute en la COP, muchas cosas. Hay compañías que realmente lo están intentando transformar en modelos comerciales, agregar valor a lo largo de la cadena. Acá yo lo que quería es traerles un ejemplo, decirles que esto está creciendo rápidamente, que realmente tenemos algunos modelos comerciales y no dejar de lado la importancia y la relevancia que tienen instituciones como el INTA, como el INTI y todo lo que estamos investigando y todo lo que seguiremos desarrollando para que esto siga evolucionando. Así que realmente no es algo que se hace solo de ninguna manera, alguien lo dijo ya, pero vale la pena repetirlo. Si tenemos una mirada desde Bayer es la de trabajar en un ecosistema técnico, y además hemos invitado a muchas compañías que complementan la propuesta de Bayer a que también se sumen, también puedan aportar sus productos, sus tecnologías a los productores y podamos hacer realmente una producción mucho más sustentable y con el fin supremo de posicionar el commodity argentino, posicionar la producción argentina realmente en el mundo con un valor diferencial y desde otro lugar para poder o capturar mercados o realmente sacar más valor de los mercados que tenemos. Muy bien. Espero que haya sido rápido. Bueno, ahí les dejamos el QR por si alguno quiere saber más del programa y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si la organización me da 2 Sí, minutos hacemos el 37 cierre. segundos, cerramos. No hay Bueno, muchísimas gracias por lo interesante y porque han tenido capacidad de síntesis para hacer lo que nos habíamos propuesto. Cuando hablamos de sustentabilidad pensamos al menos en 3 dimensiones, ¿no? La sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad social y la económica. Me gustaría hacerle un zoom a la económica. Un gran profesor que yo tuve de finanzas corporativas me decía: lo que realmente no mejora el estado de resultado de la compañía son solo buenas intenciones. ¿Está bien? Desde esa óptica, todos estos conceptos pueden realmente mejorarnos el modelo de rentabilidad de nuestra compañía. Formato X, 30 segundos para cada uno el que quiera empezar. Sí. De base, esto es una eficiencia de proceso. Si vos tenés eficiencia de proceso, a partir de ahí estás mejorando el costo. Si vos te estás mejorando el costo, estás mejorando el resultado. Entonces, de ahí tu inteligencia de cómo potenciás esa eficiencia. Porque si vos te quedás con solamente el resultado más pequeño, vas a tener el resultado más pequeño o el incremento más pequeño. Ahora, si vos empezás a ver todas estas particularidades que se te abren con todos los grupos de interés, más allá de traccionarlo a través de mercado, o de cadena, o de acceso, financiero, comunicacional, a su vez también una cuestión de licencia para producir, reputacional, regulatorio, ya está. Te mejoré la ecuación, me parece. Bueno, creo que lo dijo ella, es puertas adentro de la eficiencia de proceso. Creo que nosotros es lo que buscamos en el Senat, lo mostramos con los números y ahora hay que empezar a trabajar para el lado de afuera. Hoy justo estaba la representación del frigorífico Logros y creo que no tenemos que, por lo menos la parte de producción de proteínas, tienen que ser commodities. Si uno trabaja de esta forma sustentable económicamente, que no sea solamente puerta para adentro, sino puerta para afuera, que tenga un valor agregado de ese producto donde uno trabaja de una forma diferencial y que no sea una etiqueta más entre todas, sino que buscar a lo mejor quién puede pagar un extra sobre ese tipo de trabajo diferencial que todos nosotros hacemos. Porque hay inversión, hay retorno interno, pero tiene que haber también un retorno para el mercado para afuera, ¿no? La respondo me voy a parar en el productor. El primer concepto que trabajamos nosotros cuando hablamos de un sistema regenerativo es más productividad.
Si el productor no tiene la misma o más productividad, no lo va a hacer. No va a incorporar cultivos, no va a fertilizar más, cualquiera de las prácticas que mencionamos. Entonces, ahí tenemos un elemento importante, cómo llegamos a un sistema que sea más productivo, y eso ya lo ves en tu estado de resultados. Por otro lado, financiación. Realmente nosotros, por ejemplo, lo que contaba recién que estamos haciendo, no lo mencioné, pero trabajamos también con el Banco Galicia, tenemos una línea diferencial de créditos para adquirir productos Bayer por cada hectárea que se mida de huella de carbono, entonces también tenemos la arista de la financiación y la arista de poder vender tus productos a un mejor precio, un precio diferencial, un premium price, como se le llama, que va a depender mucho y cada vez más de primero de medir y después de reducir y después de demostrar qué tipo de prácticas se están haciendo para producir. Entonces, definitivamente lo vas a ver en varias líneas. Muy Bueno, bien. al menos a mí me convencieron. Así que bueno, despedimos con un fuerte aplauso a nuestros panelistas y muchas gracias.